La segunda carta a Timoteo. La introducción. La carta fue escrita por Pablo y en tono muy personal. Guía a Timoteo en cuanto a las dificultades en el ministerio. Se requiere fidelidad para soportar la presión en el servicio cristiano. El tema de la carta es que al servir al Señor hay dificultades, así que debes ser fiel para soportar la presión porque el Señor está contigo. El trasfondo. Pablo conoció a Timoteo en Listra y le pidió le acompañara en su segundo viaje misionero. Timoteo ahora es pastor en Éfeso, a donde Pablo le había escrito ya una primera carta con instrucciones para enfrentar a la oposición de falsos maestros que negaban la resurrección y el matrimonio. El libro se divide en 3 secciones. El contenido de la primera parte es el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, verso 13, y le dice, guarda el tesoro. La segunda parte es el capítulo 2, verso 14 al capítulo 3, versículo 17, y le instruye, cuida la doctrina. La tercera parte y final es el capítulo 4, verso 1 al 22, y le da como encargo, sé sobrio. Veamos cómo Pablo desarrolla su instrucción en estas 3 secciones. En la primera sección, en capítulo 1, versículos 1 y 2, el saludo indica que Pablo es apóstol por voluntad de Dios, según la promesa de la vida en Cristo, y escribe al amado hijo Timoteo. En capítulo 1, versos 3 al 5, Pablo da gracias por la fe que Timoteo aprendió de su abuela y de su madre. En 1:6 al 10, le exhorta por el poder de Dios a ser leal en medio del sufrimiento venidero. En 1:11 al 18, el sufrimiento de Pablo como heraldo del Evangelio no es mayor que el de Timoteo, que hace la misma función. Su tarea es guardar la sana doctrina. Hay ejemplos de fidelidad y deslealtad. En 2:1 al 10, esforzarse es posible porque Cristo da la gracia. La fortaleza encomendada es para dar el mismo encargo a otros. Los ejemplos que sirven de inspiración son el soldado, el atleta y el labrador. Ejemplos más cercanos son Jesús y Pablo mismo. En el capítulo 2, versículos 11 al 13, les recuerda que el Señor premiará a los fieles y será fiel aún ante los infieles. Y llegamos así a la segunda sección. En capítulo 2, versículos 14 al 26, Pablo instruye sobre la importancia de la doctrina. Timoteo debe aprender a usar la palabra para corregir con ella. Eso incluye ser como un utensilio del Señor, mantenerse limpio para el uso honroso y no vil. Conduciéndose de esa manera agradará al Señor y le será útil a él. Timoteo debe ser ejemplo en sus metas, en palabras y conductas. En el capítulo 3, versículos 1 al 17, Pablo anticipa que vienen días de apostasía. Los hombres buscarán el placer y no a Dios. Se verá en el carácter de los hombres, se verá en el contraste de ellos con los siervos de Dios. Pablo asegura que si Timoteo sigue su ejemplo, sufrirá persecución. Pero ese es el camino para el hombre de Dios. Y la guía para actuar son las Escrituras. Con ellas él podrá estar equipado para las buenas obras que los tiempos de apostasía requieren en un hombre de Dios. Así llegamos a la tercera sección. En capítulo 4, versículos 1 al 8, en el ocaso de su vida y ministerio, Pablo da el encargo solemne a Timoteo a ser fiel y aplicarse en toda clase de ministerio docente que cambie la vida de los oyentes. Debe hacerlo con mayor razón, frente a la decisión de algunos de abandonar la verdad y buscarse maestros de falsedades. Timoteo debe ser fiel y anunciar la buena nueva. En capítulo 4, versículos 9 al 22, Pablo da a Timoteo una serie de encargos personales. Le pide su compañía y la de Juan Marcos. Le pide las escrituras que dejó en Troas. Le advierte de Alejandro el opositor. Y le reporta qué sucedió con el juicio que le seguían los judíos. Prácticamente fue abandonado por todos, pero el Señor estuvo fiel y a su lado. La carta concluye con saludos personales y bendiciones para Timoteo. El tema de la carta es que al servir al Señor hay dificultades, así que debes ser fiel para soportar la presión. Los siguientes textos representan el mensaje de la carta. 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y ese es el mensaje de la segunda carta a Timoteo.